Ok, bonjour. Aujourd'hui, parler de ces activités en français. On va utiliser surtout le verbe faire. Alors, on va le conjuguer, c'est un verbe du troisième groupe. Es un verbo irregular del tercer grupo. Alors, je vais le conjuguer ici. Je fais, tu fais, il, elle, fait. Mismo sonido para los tres. Fait. Je fais, tu fais, il fait, elle fait. Nous faisons. Attention ici, on ne dit pas vous faisiez. Non se dice vous faisiez. Cuidado, es vous faites. Ok, irregular. Et pour fin, ils, elles font. Muy irregular, sobre todo en plural. Je fais, tu fais, il, elle fait. Nous faisons, vous faites, ils, elles font. Alors, vamos a hablar de este verbo para decir qué actividad hacemos. Por ejemplo, vamos a usar je fais. Y vamos a usar cuando es masculino la preposición du. Masculino. Entonces, masculino singulier. Je fais du sport, por ejemplo. Pero también todos los deportes con un nombre international. Je fais du football, du basket, ok, du tennis. Je fais du judo. Je fais du karaté. Etc. etc. Quand c'est masculin, du. Quand c'est féminin, je fais de la. Je fais de la gymnastique. Je fais de la danse. Je fais de la musculation. Esas. Je fais de la natation. Je fais de la course à pied. Correr, ok. De la marche, caminar. Ou de la voile, vela. Etc. etc. Je fais un deporte masculino, le sport, le football. Entonces, je fais du sport, du football, du basket, du tennis, du judo, du karaté. Et quand le sport est féminin ou l'activité est féminin, je fais de la gymnastique, je fais de la danse, je fais de la musculation, je fais de la natation, je fais de la course à pied, je fais de la marche ou de la voile. Hop. Est-ce que ça suit? Oh, il y a du monde. Il y a mucha gente. Ok. Ouais, salut, et toi? Comment ça va, Eli? Elive. J'espère que ça vous plaît, cette activité, cette leçon, esta lección. Si quieren ver otra cosa, también me hacen su comentario para ver. Pero voy a seguir con este. ¿Ok? Hop. Entonces, ¿qué pasa cuando es plural? Antes de plural, perdón, cuando hay voyelle, que es vocal. ¿Qué pasa? Je fais. Ok, primero aquí, segundo aquí, tercero aquí. De y el apóstrofe. Por ejemplo,
de l'équitation, de l'escalade, de l'alpinisme. Alpinisme et escalade sont plutôt iguales. De l'aquagym, non c'est lycée aquagym, hein, en français, etc., etc. Athlétisme, también. Ok, je fais de la, je fais de l'apostrophe para juntar la palabra de l'équitation, de l'escalade, de l'alpinisme, de l'aquagym. D'accord? Voy a boire. Entonces, muy importante el verbo faire, que es hacer. Je fais, tu fais, il fait, elle fait, nous faisons, vous faites. Cuidado, ils, elles font. Et cuando, para hablar de estas actividades, usar je fais du, cuando es masculino, je fais de la, féminin, je fais de el apostrophe. Y a juntar con la palabra. Allez, photo, impresión de la pantalla, porque voy a seguir con el plural y con la negación. A ver, ¿todo bien? Exact. Très très bien, oui, qu'on a par exemple haltérophilie. Haltérophilie empieza con H y es con L apostrophe. Exactement, quand il y a un H muet suivi d'une voyelle ou directement une voyelle. Muy bien. Allez, voy a borrar. Y vamos a ver con plural y con la negación. ¿Qué pasa? Alors, des activités au pluriel, il y en a, hein. Je fais, y comment ça vous a? Son comme los partitivos, exactamente igual que los partitivos. Je fais des. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Je fais des exercices physiques. Exercices physiques. Je fais des pompes. Pompes. Push-up. Des tractions. Pull-ups. Des abdominaux. Des squats. Etc. etc. Cuando es plural, mira, hay la S aquí y X aquí porque es plural irregular. Entonces, de. Et attention à la négation. Se usa de o de apostrophe. Par exemple, je ne fais pas. Vamos a poner sport aquí. Je ne fais pas de sport. Sport es masculino. Funciona con femenino. Hein? Je ne fais pas de natation. Y cuando hay vocal o H muda, je ne fais pas d'équitation. Allez, voy a poner el ejemplo con H muda también. Je ne fais pas d'haltérophilie. Haltérophilie, ¿sabes? Hein? Subir las barras, ok, con pesas. Ok, hop.
Ok, muy bien, j'ai une assistante. Tengo un ayudante para explicar las clases. Muy bien. Ok, muy importante, ¿eh? La negación es como los partitivos, la comida. Je mange du poulet, je mange de la viande, je mange des pâtes, pero je ne mange pas de poulet. Je ne mange pas de pâtes. Exactamente igual que los partitivos cuando hablamos de comida. Ok, alors esta es una manera de hablar de sus actividades con el verbo hacer. Pero podemos hablar de sus actividades también con el verbo jugar. Pero esta vez no será todas sus actividades. Mira. Esta vez voy a quitar también el verbo faire, hacer. Y vamos a usar un verbo del primer grupo, entonces un verbo regular, que es el verbo jouer, jugar. Siempre normal, este es normal, hop. Alors, jouer, verbo del primer grupo. Facile, hein? Primer grupo se quita ER, se agrega E, ES, E, ONC, EZ, ENT. Je joue, tu joues, il, elle joue. No se dice la terminación aquí, aquí se dice jouons, vous jouez. Et aquí no se dice como en singular, il, elle joue. Alors on va decir, ok, se puede jugar, pero jugar judo, jugar karate, non. Obviamente, se usa el verbo jouer pour les sports d'équipe ou de balle ou les jeux. En deportes colectivos o de pelota, o solo simplemente los juegos, como los juegos de mesa, etcétera, etcétera. Esta vez, masculino, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir, je joue. No vamos a usar la preposición de, vamos a usar au. Je joue au, par ejemplo, sport de pelota, golf. Ok. Au tennis, deportes colectivos, fútbol, basket, rugby, etcétera, etcétera. Este funciona. Obviamente karate, judo no funciona. Pero este deporte sí. Femenino, féminin. Allez, voy a cambiar el sujeto. Elle joue à la. Alors aquí hay mucho menos actividades en femenino. Hay una que específicamente en Francia, que es la pétanque. La pétanque le consigo de ver en internet, que es, son bolas de hielo y que tienes que acercar más a una pequeña pelota de madera. La pétanque es muy famoso en Francia, todos juegan, los niños, los abuelos y todo eso, está bien, la pétanque. Hay que ver, hay competición, ¿no? Pero Francia y país, África del Norte, Madagascar, que juegan la pétanque. También podemos decir los juegos, ¿no? Elle joue à la Xbox, a la PlayStation. Ok, si quieren escribir lo que hacen en fin de semana, los jóvenes pueden decir eso. Je joue à la Xbox, je joue à la PlayStation, a la console de jeu finalmente, para no decir una marca. Console de jeu. Ok. Voyelle, pues hay menos. Nous jouons à el apóstrofe.
Nous jouons à l'élastique. Elástico, pues no tengo muchos ejemplos. Más importante en plural. Il joue o, como aquí, pero con X. O, y aquí hay todos los juegos. Aux cartes, las cartas. Aux jeux vidéo. Juegos videos. También aquí si tienen que decir, je joue aux jeux vidéo. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? ¿Qué hiciste este fin de semana? J'ai joué aux jeux vidéo. También hay que poner hasta el pasado. J'ai joué aux jeux vidéo. J'ai joué aux échecs. Échecs, ajedrez. Aux dames, damas. Aux jeux de société. Juegos de sociedad, literal, pero es juegos de mesa. Il joue aux cartes,